ver algo sobre discapacidad. Si no me equivoco, tuvimos una sesión nosotros, ¿no? Llegamos a ver lo de la justicia electoral inclusiva. Es que no sé qué grupo será este. No, vale, entonces no han visto nada con relación a las personas con discapacidad, me imagino, ni relacionado con acciones afirmativas. Entonces, pues en ese sentido quisiera escucharles qué entienden ustedes por discapacidad previo a hacer la entrada diciéndoles que el Tribunal Electoral pues sí ha venido creando, vamos a ver, una jurisprudencia en materia de inclusión en cuanto a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad y en cuanto a la implementación de un término que luego vamos a ver, ¿no? Cómo es importante en esta materia, que es ajustes razonables, la inclusión de ajustes razonables para que en los procesos electorales las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto. ¿Qué entienden ustedes por discapacidad? Sí, hola Jesús. Hola, bueno, yo leí hace poquito que la discapacidad ahora se entiende como la interacción de las diferencias físicas que tienen las personas con los obstáculos que enfrentan en la calle, en las oficinas. Entonces, como que esta parte de, por ejemplo, no ver o no poder caminar, o sea, no es como que sean diferentes, sino que el entorno no está apto para que ellos también puedan participar o integrarse. Sí, perfecto. Gracias, Jesús. Sí, desde luego que vamos a ver que esa es, o sea, en términos generales es la concepción que se ha venido adoptando en las últimas décadas sobre la discapacidad. Sí hay diferencias y creo que en eso también vamos a incidir, ¿no? Hay diferencias, no es que seamos en el plano sustantivo iguales, si fuésemos iguales no necesitaríamos medidas de ajuste, o sea, sí hay divergencias, ¿no? Y eso es algo muy rico en nuestra sociedad, ¿no? Es una sociedad diversa. Y quizá, pues, uno de nuestros principales boicots es que hemos intentado homogeneizarnos, ¿no? Conforme a un estándar que consideramos que es el estándar deseable de ser humano, pero que es totalmente irreal. Entonces, divergencias, diferencias sí van a haber, pero en cuanto al ejercicio de los derechos nos tenemos que poner en un plano de igualdad y para alcanzar esa igualdad es que se hacen pues, acciones afirmativas o ajustes razonables. Creo que había levantado la mano alguien más, Jaime, si no me equivoco. Sí, Jaime. Sí, maestro. Bueno, yéndome a la definición, pues yo entiendo que son personas que tienen dificultad. O sea, sí son diferentes a nosotros, tienen una dificultad. Lo que yo entiendo a nuestra, ya sea adaptarnos a nuestra forma de, bueno, lo que entendemos nosotros normalmente, ¿no? A las cuestiones como de, puede ser trabajos sociales, tienen ciertas barreras, no solo físicas, tengo entendido que también pueden ser mentales, ¿no? O psicosociales. Es cuanto de mi intervención. Vale, sí, ahí confundimos un poco los tipos de discapacidad con las barreras, ¿no? Las barreras más bien, pues no son, las personas no tienen barreras, las barreras, como lo decía Jesús, las imponemos desde fuera. Hay que tener también cuidado en el lenguaje, son diferentes a nosotros, no sabemos si aquí hay alguna persona con discapacidad, no lo sabemos. Entonces, el nosotros pareciera que es la mayoría, ¿no? Y es la normalidad. O sea, y no tiene que ser visto desde esa perspectiva, es lo que tenemos que ir moldeando y cambiando, ¿no? No hay un nosotros quizá. ¿Por qué? Porque pues la discapacidad es tan diversa que muchas veces es imperceptible, ¿no? No pensemos que la discapacidad es solamente una persona que no puede andar o una persona que la vemos enajenada de las facultades mentales. La discapacidad puede ser una depresión mayor, o puede ser pues una persona con un estado de ansiedad permanente. Entonces,
hay que tener también en eso un poco de cuidado, pero claro, son cuestiones que nos vienen arraigadas, ¿no? Casi culturalmente, y consideramos que existen un nosotros y los otros, ¿no? Y es ahí donde tenemos que ir deconstruyendo y trabajando, y creo que es la importancia también de tomar conciencia en ese sentido, ¿no? Luego vamos a ir viendo un poco sobre estas cuestiones. Sí, Jonathan. Buenos días. Complementando lo que dicen los compañeros, eh, yo entiendo este concepto como aquellas personas que tienen alguna especie de deficiencia física, también puede ser mental, incluso sensorial. Por ejemplo, una persona que tiene dislexia también puede presentar un tipo de capacidad diferente a la que tenemos, o a lo que conocemos generalmente. Y este tipo de deficiencias eh, le impiden una participación plena en la sociedad, lo cual implica que no puede hacer un uso total de sus derechos, incluso de votar y ser votado. Creo que va por ahí el tema, no sé si está en lo correcto. Gracias, Jonathan. Sí, efectivamente, ahí vamos a ver que hay diversos tipos de discapacidad. Les decía yo que la discapacidad no es de un solo tipo, no es un fenómeno muy complejo, y eso merita pues entrar a indagar sobre ese fenómeno. ¿Por qué? Porque las medidas de inclusión tienen que ir dirigidas de acuerdo al tipo de discapacidad. Usas bien la palabra divergencia, deficiencia, son aceptadas, ¿no? Incluso en tratados internacionales se utilizan estos términos. No hay que romantizar la discapacidad, desde luego hay una deficiencia por parte de determinadas personas que puede ser muy amplia. Ahora, no es la deficiencia la que impide la participación plena y efectiva, ¿no? Porque ahí es poner la discapacidad como un problema de la persona, y no es así, ¿no? En eso vamos a ver que hemos venido transitando. Es como lo decía Jesús y creo que Jaime, ¿no? Son unas barreras que les ponemos desde fuera, las que crean la discapacidad. Vamos a ver que a día de hoy se ha llegado, ¿no? A esta, pues, conciencia de que la discapacidad es un fenómeno de construcción social. No es un problema del individuo, y por tanto las medidas no se van a dirigir al individuo, sino que se van a dirigir a la sociedad. Y sobre esto vamos a ver que se pronuncia un convenio que es importantísimo, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que pues retoma este modelo, este nuevo enfoque, esta nueva forma de ver la discapacidad, y que siempre les digo, México, para México esta convención es trascendental porque México fue uno de los principales, o si no el principal país promotor de esta convención. Es una convención de la Organización de Naciones Unidas, y México la firma y ratifica y entra en vigor aquí en el año 2008. La promueve y luego pues ya sabemos que es parte del bloque de constitucionalidad desde el año 2008, y es esta convención la que establece expresamente la obligación de llevar a cabo ajustes razonables para promover la igualdad y no discriminación en el plano jurídico de las personas con discapacidad. Y pues vamos a ver un poco cómo se ha venido avanzando. Desde luego todas las participaciones, las tres han sido muy ilustradoras. Se ha abordado, ¿no?, esto que vamos a ver ahora, que son los enfoques de la discapacidad, cómo hemos venido avanzando en la manera de ver la discapacidad, de entender la discapacidad, ¿no? Cómo hoy estamos en este enfoque al cual pues se hacía alusión antes, que es esta manera de ver la discapacidad como algo social, que es el enfoque social y de derechos de la discapacidad. Pero antes de esto, pues nosotros sabemos que el concepto, la forma de ver la discapacidad no ha sido unánime, no ha sido uniforme a lo largo de la historia, sino que se ha venido evolucionando en la forma de entender la discapacidad. Vamos a ver que se ha pasado por una serie de etapas, que son el enfoque de la presidencia, el enfoque médico rehabilitador y el enfoque en el que, según estamos actualmente, social y de derechos. Pero esto no nos debe hacer perder el sentido de que hay resabios de los enfoques anteriores. No es que se han superado completamente, todavía tenemos resabios incluso del enfoque de la presidencia, ¿no? Y este enfoque
pues viene desde la Edad Antigua y según desaparece en Edad Media, pero vamos a ver que pues no desaparece del todo, siguen existiendo algunos vestigios del mismo. Entonces, vamos a ver que el primer enfoque de la discapacidad fue precisamente este enfoque de la prescindencia. Las características o presupuestos de este momento histórico en el cual la discapacidad se veía desde esta perspectiva era una justificación religiosa de la discapacidad, ¿no? Se entendía que las causas que daban origen a que alguien naciera con algún tipo de, se decía, malformación, era el castigo divino por el pecado que podían haber cometido generalmente los padres de la persona que nacía así. Y eso por un lado, ¿no? Se tenía como esa forma de ver divina, ¿no? Religiosa de la discapacidad, y por el otro, pues también entraba en juego una concepción, si podemos llamarla de alguna manera utilitarista, que veía en la persona con discapacidad a alguien que no tenía nada que aportar a la sociedad, alguien que carecía de utilidad social. Pues se veía a las personas con discapacidad como improductivas y como una carga no solo para la sociedad, sino principalmente para la familia. La discapacidad se veía como algo sobrenatural, como un castigo divino, como les decía, y la consecuencia era entonces excluir a las personas con discapacidad, prescindir de las personas con discapacidad, incluso exterminar a las personas con discapacidad. Puesto que era vista, ¿no?, como una desviación del plan divino, y esto, les digo, fue así desde la Edad Antigua hasta la Baja Edad Media, siglo XI, siglo XII, XIII, se ve así la discapacidad. Ahora, este enfoque tuvo dos variantes, el modelo eugenésico y el modelo marginador, ¿no? En el modelo eugenésico, como el nombre lo indica, estaba basado en prácticas o en políticas eugenésicas, ¿no? Que es un modo de aplicar las normas biológicas de la herencia orientada principalmente al perfeccionamiento de la especie humana, ¿no? Esa es como la visión eugenésica. Y este modelo, submodelo eugenésico, lo que perseguía era prescindir, exterminar a las personas que nacían con un tipo de malformación por considerarlas, como les dije, pues una especie de presagio de que el pacto con los dioses estaba roto, o por considerarlas que eran personas totalmente improductivas para la comunidad. Por ejemplo, se nos dice que en Esparta se practicaba el infanticidio de niñas y niños con diversidad funcional congénita. Claro, aquí estamos hablando de las personas que nacían con un tipo de discapacidad, ¿no?, con un tipo de diversidad funcional. Entonces, en Esparta era una práctica aceptada practicar este infanticidio para mantener la pureza de la raza por política eugenésica, ¿no?, para el perfeccionamiento de la especie humana y para poder cumplir con objetivos militares, ¿no? Estas personas, se decían, iban a ser completamente improductivas y entonces se tenían que exterminar. ¿Cómo lo exterminaban? Pues él o la recién nacida era expuesto ante un consejo de ciudadanos inspectores que pues revisaban si efectivamente el niño, ¿no?, o niña tenía algún tipo de deformidad, de algún tipo de debilidad. Ese era más bien el término que se utilizaba, ¿no?, debilidad, y si se constataba que tenía algún tipo de debilidad, pues iba a ser despeñado por un monte. Eso se practicaba en Esparta y también se practicaba en Atenas. En Atenas se practicaba también el infanticidio para las personas que se consideraban débiles o deformes. Aquí lo que se hacía era dejar al recién nacido en una vasija de barro en un lugar inhóspito, fuera de la ciudad, para que falleciera, a menos que alguien lo recogiera. No se castigaba el hecho de que alguien quisiera recoger a una persona que había nacido con una deformación, con una malformación, se entendía, ¿no?, que había nacido débil, pero sí, pues se procuraba la muerte, ¿no?, de este niño o niña. Ahora bien, esta práctica
eliminar, ¿no?, a niños, niñas que nacían con una discapacidad congénita, estamos hablando de la de nacimiento, no la adquirida, pues como les dije, fue seguida por razones religiosas, pero también por razones prácticas. En Roma, por ejemplo, el nacimiento de una persona con una deformidad, con una malformación congénita, significaba directamente que el pacto con los dioses estaba roto, ¿no? Esto no era visto solo como un castigo, sino como esto, como una advertencia que algo malo iba a suceder. Entonces, en Roma también se practicó el infanticidio. Durante un momento se prohíbe practicar el infanticidio de niñas, niños que nacían con una debilidad. Y se dice que después de la muerte de Augusto, el primer emperador romano, el infanticidio gana nuevamente auge, ¿no? Durante un tiempo se deja de practicar y luego vuelve a ganar auge en el Imperio Romano, aunque a veces también se permitía que las niñas, niños que nacían con discapacidad fueran abandonados en la columna lactaria, en donde el Estado romano enviaba nodrizas para que les alimentaran y así pues que pudieran salvarse. Ahora, ¿qué pasaba con estos niños y estas niñas? Pues generalmente a estos niños, a estas niñas se les dedicaba a pues a ser mendigos, no a ser esclavos o a ser mendigos. Incluso a algunos se les mutilaba para aumentar su rentabilidad como mendigos. Estos niños que eran abandonados en la columna lactaria, pues luego al ser rescatados se consideraban que eran esclavos que pertenecían a la persona que les había rescatado, y en un momento se pensó que eso era mucho más benevolente que dejarlos morir, ¿no? Incluso ustedes se acordarán que en Roma, durante un momento histórico, pues se firma la ley de las 12 tablas para alcanzar un poco, ¿no?, normas de convivencia del pueblo romano, principalmente de los plebeyos con los patricios, y pues esa ley de igualdad romana incluso tenía esta concepción, de, no sé, de exterminio, ¿no?, de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se instruía que el pater familias tenía una obligación de matar rápidamente a un niño recién nacido deforme. Parece que aquí, a diferencia de Esparta, no se tenía que pedir la autorización de testigos antes de llevar a cabo el acto, ¿no? En Esparta se reunía un consejo que tenía que revisar si efectivamente el niño o niña tenía una malformación congénita, había nacido con algún tipo de malformación. En Roma, después de la ley de las 12 tablas, se entendía que el pater familias tenía incluso la obligación de matar rápidamente a un recién nacido. Ahora, no existen indicios más bien de que se hubiese castigado un pater familias a un padre que hubiera permitido vivir a un hijo pues que había nacido con alguna malformación. No hay históricamente pues textos que nos digan que hubo una penalización por no cumplir con esta obligación. Entonces ya vemos cómo ese modelo de prescindencia, pues en su primera variante tenía la finalidad de excluir, pero no solamente de excluir, sino más bien de exterminar a las personas que nacían con este tipo de malformación. Ahora, había una diferencia, ¿no? Les digo yo que esto se trata, o se trataba o se practicaba, pues, a niños, niñas que nacían con una malformación congénita, pero era distinto cuando la malformación o la debilidad se había adquirido, ¿no? Por ejemplo, por un accidente o por heridas de guerra o por una enfermedad. Vemos cómo en el primer caso la solución fue directamente el exterminio, ¿no? Porque aquí primaba la idea de que era un castigo de los dioses unido a la falta de utilidad para la comunidad. Pero cuando era una discapacidad adquirida, si le podríamos llamar así, pues el tratamiento es distinto. Por ejemplo, en Atenas incluso existió un régimen de pensiones para soldados con algún tipo de discapacidad a raíz de la guerra, y en Roma recibían alimento,
dinero y territorio. ¿Por qué? Porque a partir de esto consideraban que incentivaban las batallas, no incentivaban que participaran durante las batallas. Este modelo nos podría parecer completamente aberrante, ¿no? Pues decimos, sí, claro, es de la edad antigua, hasta el siglo XII, XIII, pues es algo que ya no tenemos en nuestros tiempos. Recordemos que durante el imperio de los nazis se practicó el exterminio de personas con discapacidad, sobre todo de personas con discapacidad mental, por considerarlas pues que eran parte de un grupo no deseado, ¿no? Antes de eso, incluso en la Inquisición se mantuvo, ¿no?, el exterminio de personas con discapacidad, principalmente la mental, por considerarlas que eran obra del demonio. Luego, durante el periodo de los nazis, se practicó, ¿no?, el exterminio también de personas con discapacidad mental o con discapacidad intelectual. Y a día de hoy no nos podemos dar por satisfechos y lavarnos las manos y pensar que no tenemos, ¿no?, resabios de este enfoque de prescindencia. Todavía tenemos resabios del mismo, y la esterilización forzada de mujeres con discapacidad es una forma de mantener este enfoque eugenésico, ¿no? Es decir, una de las razones por las que se mantienen en algunos países esta práctica completamente violatoria de derechos humanos es considerar que pues, la mujer con discapacidad puede dar a luz también hijos o hijas que tengan discapacidad. Luego se dice, bueno, porque le falta la voluntad, no se sabe si esto fue producto de, o sea, si hubo consentimiento, si no hubo consentimiento. Fíjense, sobre esto se pronuncia también la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, y nos habla del derecho a la sexualidad y el derecho a formar familias de las personas con discapacidad, ¿no? Y luego vamos a ver que hay datos también estadísticos que nos dicen que practicar la esterilización forzada puede tener un efecto pernicioso, ¿no?, más que un efecto positivo en este grupo de población, principalmente para efecto de poder controlar los abusos sexuales o las violaciones contra las mujeres con discapacidad. Entonces, esa es como una parte del enfoque de prescindencia, que es el modelo eugenésico, es esas políticas para perpetuar la pureza de la raza humana. Son cuestiones que hoy día podemos entender que son irracionales, pero que todavía seguimos practicando en alguna medida. La otra variante fue el modelo marginador. Aquí este modelo surge precisamente bajo la influencia del cristianismo, pero la característica del mismo ya no va a ser el exterminio, ¿no?, sino que va a ser la exclusión. Bien como consecuencia de subestimar a una persona con discapacidad por considerarla como objeto de compasión, o por el rechazo que ocasionaba considerarlas de forma supersticiosa como un objeto de maleficio o como la advertencia de un peligro inminente. Como les decía, esta variante surgió de la mano del cristianismo. ¿Por qué? Porque con el cristianismo se comenzó a pregonar la caridad, y la caridad llevaba al ejercicio de la mendicidad. En muchos de los estados se dejó de practicar el infanticidio y se recomendaba dejar a estos niños, a estas niñas abandonados en las iglesias, y así encontramos que, por ejemplo, en el siglo IV después de Cristo, como consecuencia de la influencia de la religión cristiana, se promulgaron edictos en contra del infanticidio y en contra de la venta de niños y niñas para la esclavitud. En la Edad Media vamos a ver que pervivió esta prohibición de asesinar a un niño al nacer, de matar a los niños al nacer, pero estos tuvieron que enfrentarse a muchas circunstancias como la esclavitud, ya que tras un decreto romano, los niños abandonados serían esclavos de quien los encontraba, como les había dicho antes, ¿no? Es la práctica que se seguía. Así se encuentra y está documentado que miles de niños y niñas fueron vendidos como esclavos, incluso por sus padres,
se llegó a un periodo en el cual pues se practicaba, ¿no? Esto de vender, ¿no? A los niños y niñas para exponerlos a la mendicidad, e incluso se dice que en Reino Unido durante un periodo se secuestraba a los niños y niñas principalmente de familias acomodadas con el fin de mutilarlos y venderlos para la esclavitud. Entonces, a diferencia de la sociedad antigua, en la Edad Media no se prescindía en esos términos directos de las personas con discapacidad, sino que se les consideraba como marginados por la carencia de elementos fundamentales, ¿no? Para la supervivencia. Esto a menos de que la persona con discapacidad perteneciera a una clase social acomodada. Si la persona había nacido en una familia acomodada, quizá aquí ya no iba a solicitar, la persona con discapacidad no iba a necesitar de la caridad pública, pero sí se ve, el pensamiento es que iba a necesitar de la caridad de su familia. Y uno de estos casos de personas con discapacidad que nació, ¿no? en una familia acomodada y que no iba a necesitar de la caridad pública, pero sí se entendió que iba a necesitar de la caridad de la familia, se dio durante el Imperio Romano. Ustedes recordarán, ¿no? Al emperador Claudio. Recuerdan que el emperador Claudio pues nació con una malformación genética. ¿Alguien se acuerda de la historia del emperador Claudio? Fíjense, fue uno de los más grandes emperadores del Imperio Romano, pero él nace con una malformación. No se tiene claro en los textos qué tipo de malformación era. En algunos textos se dice que él tuvo poliomielitis, otros dicen que tenía esclerosis múltiple. Lo que sí era claro es que había nacido pues con no me acuerdo el término que se utiliza científicamente para las personas que tienen problema, disfernia o algo así, no sé si lo puedes revisar, se me olvida ahorita si el término es disfernia, que son lo que coloquialmente les hemos llamado personas tartamudas, ¿no? Pero el término no es correcto. Voy a ver si me acuerdo bien. Disfernia. Sí, disfernia es el término correcto, ¿no? Que es un problema de la comunicación y eso es lo que nosotros le hemos llamado, pues, las personas tartamudas, ¿no? No obstante, este hombre tenía una gran capacidad intelectual. Si bien él sobrevive al nacimiento, ¿por qué? Porque en esa época no se practicaba el infanticidio, pero sí la exclusión. En su familia era considerado como un monstruo por su madre, incluso por su abuela, ¿no? Que era la esposa de Augusto, el emperador de ese momento, y fue despreciado, marginado, objeto de burlas. No obstante, Claudio llega a ocupar uno de los cargos, bueno, ocupó varios cargos políticos, hasta incluso el de emperador, ¿no? Antes de ser emperador, fue cónsul. Él llega a ser emperador de una forma completamente anecdótica, ¿no? Tras la muerte de su sobrino Calígula, que nosotros sabemos que se caracterizó por ser sanguinario, Claudio es proclamado emperador, pero como una especie de acto de burla, ¿no? Cuando ve que asesinan a Calígula, si no me mal recuerdo, él se esconde detrás de unas cortinas del lugar donde tenían pues, un banquete, y pues llegan los soldados romanos, lo encuentran escondido por miedo detrás de unas cortinas y en una especie de acto de burla, pues lo comienzan a llevar en brazos diciendo que iba a ser el nuevo emperador y efectivamente este hombre pues toma el cargo, es proclamado emperador
y por estos asesinos de su sobrino Calígula, y llega a ejercer el más alto cargo del imperio, ¿no? Entonces, Claudio quizás es un ejemplo, ¿no?, de cómo pues se vivía esa marginación dentro de la familia, cómo se vivía esa burla, ¿no?, por parte de la comunidad, pero es un ejemplo bastante, no sé, extraordinario, porque él, pues a pesar de todas esas burlas, llega a ocupar el más alto cargo en el Imperio Romano. Imaginémonos el poder que llegó a tener este hombre, y esto nos dice que pues, la discapacidad que él tenía era una discapacidad física, pero no era una discapacidad intelectual. Entonces, ese es el enfoque de presidencia, ese es el enfoque que tiene estos dos submodelos, el eugenésico y el marginador. Hasta el día de hoy hay resabios de ambos, ¿no? Siempre todavía a día de hoy seguimos considerando, ¿no?, que una persona con discapacidad hoy está bien, es tan bonito que tengamos una carta de derechos, pero pues hay límites, ¿no? Decimos, o sea, Claudio fue emperador en el inmenso y portentoso Imperio Romano, pero nosotras y nosotros estamos preparados para votar por una persona con discapacidad, realmente. O sea, en nuestro interior, si tuviésemos que hacernos una evaluación a día de hoy, diríamos, no va a haber ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de idea que pase por mi mente de decir, ¿cómo una persona con síndrome de Down va a poder llegar a ocupar un cargo, el más alto cargo político del país, por ejemplo? Tenemos nosotros todavía, ¿no?, esos vestigios. Probablemente la respuesta más honesta es que sí, ¿no? Seguimos pensando que las personas con discapacidad o determinado subgrupo de personas con discapacidad está bien para determinado lugar, pero no para ocupar pues una alta representación. Entonces, ese es el enfoque de presidencia. Luego se avanza en la forma de ver la discapacidad y se llega al enfoque médico rehabilitador, que es de ahí donde pues venimos de manera inmediata. En este enfoque pues se parte de dos ideas centrales. En el de la presidencia se partía de dos ideas centrales, ¿no? La primera es que la discapacidad tenía un origen divino, sobrehumano, pues esa superstición. Y la segunda era la falta de utilidad para la comunidad, ¿no? Principalmente porque eran, pues, estados, si les podemos llamar así, yo lo digo coloquialmente, sabemos que el estado surge en el siglo XVI, en la Edad Antigua no existían estados tal cual, pero es una forma de decirlo, no eran estados militares, ¿no? Entonces se decía, si no pueden practicar, si no pueden ser militares, si no pueden ir a la guerra, pues no tienen un beneficio para la comunidad. En el modelo médico rehabilitador, las ideas de las que se parten son diversas, ¿no? La discapacidad deja de verse como algo religioso para verse como algo científico. Y en este sentido, las causas que explican la discapacidad o el nacimiento de una persona con discapacidad, pues son naturales o biológicas. Eso por un lado. Luego, la diversidad funcional deja de verse como un castigo o una desviación del plan divino para verse como una enfermedad, ¿no? La discapacidad pasa a ser una enfermedad. Ahora, las personas con discapacidad ya no son consideradas como inútiles. Vemos que ese era otro de los criterios del modelo de la presidencia. No pueden ser útiles para la comunidad. En el modelo médico rehabilitador se dice, no son inútiles en la medida en la que sean rehabilitadas o normalizadas. Por eso llamaba la atención al inicio, decía, eso de considerar, es que el resto no, o sea, no somos iguales, eso es algo real. O sea, si una persona, no somos iguales no en el sentido del plano jurídico, sino en la realidad, ¿no? Partimos de una realidad en la que, pues, hay una diferencia, ¿no? Más que no somos iguales, eso es errado, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias, y yo les decía que esto es lo más rico que tenemos socialmente, principalmente las diferencias. Pero queremos homogeneizar, queremos hacer un patrón común, como un molde del pues el ser humano ideal, ¿no? ¿Qué es el ser humano ideal? Nosotros sabemos que de ahí venimos, de ese patrón común o de ese intento de hacer un molde de persona ideal, ¿no? De ser humano ideal.
que hemos visto que esto no existe y que en la medida en la que hemos ido implementando esa idealización, pues hemos ido creando exclusión y discriminación. Entonces, aquí en este enfoque, quizá el hándicap es ese, ¿no? La discapacidad es una enfermedad y, por tanto, a la persona enferma es a la que hay que rehabilitar para adaptarla al patrón normal de ser humano. Y el patrón normal de ser humano, pues somos los que no tenemos discapacidad, o los que pensamos que no tenemos discapacidad, porque ya les decía yo que incluso hay discapacidades que no se pueden ver, que nosotros no los podemos notar, pero que inhabilitan también a la persona mientras no creamos o no les demos ajustes razonables, que es la consecuencia de la discapacidad. Sí, Oscar. Hola, buenos días, maestra. Está súper interesante, digamos, como que toda la parte del antecedente histórico. La verdad, creo que todos los puntos, digamos, de toda la cuestión romana, histórica, de la antigüedad, por así decirlo, es bastante interesante. De hecho, por ejemplo, bueno, lo voy a decir con todo respeto. Bíblicamente hay una historia de una persona discapacitada que se llamaba Mefiboset, que él vivía en una ciudad, digamos, de la antigüedad, donde vivían todas las personas que tenían discapacidad, que tenían alguna condición espiritual o que estaban enfermas. Ese lugar se llamaba Lodebar, según los registros bíblicos. Entonces, pues vemos cómo la discriminación viene desde, pues, hace muchos años, ¿no? De manera que, pues, hasta existía un lugar, una ciudad, donde vivía todo ese tipo de personas, porque no podían convivir, por así decirlo, con el resto de la sociedad. Es nada más una corta intervención. Muchas gracias, muy interesante, lo voy a revisar también porque pues todos estos datos nos ayudan a ir construyendo luego las siguientes sesiones. Pues les agradezco todo lo que puedan aportar porque no me acordaba yo y eso que según estudié en colegio religioso, pero pues, no me acordaba de este pasaje de la Biblia. Muchas gracias, Oscar. Sí, es segundo de Samuel 9:8. Yo soy, bueno, yo estudié, también lo digo con todo respeto, en un instituto bíblico 3 años y actualmente soy estudiante de una universidad teológica, se llama Dayspring Theological University, y estoy para cursar 8º semestre ya para graduar. No soy ministro de culto religioso, pero lo estudié por iniciativa y deseo propio. No, y la teología también tiene que ver muchísimo con la filosofía, ¿no? O sea, no Sí. se estudia con fines religiosos. Es muy interesante. Yo alguna vez quise estudiar también la historia de las religiones, pero pues no me ha dado el tiempo. Me parece muy, muy interesante porque pues la religión también es político, es social y pues es cultural, ¿no? Tiene un impacto en toda la vida del ser humano. Y pues muchas gracias por el dato. Lo voy a revisar porque pues me va a ayudar también para hacer el planteamiento. Gracias. Entonces, fíjense, en el modelo médico rehabilitador, pues vemos que la herramienta principal es eso, la rehabilitación. Nosotros decimos, qué bien, ¿no? ¿Qué nos trae el enfoque médico rehabilitador? Pues nos trae todo lo que hemos visto en avances científicos en cuanto a la discapacidad, ¿no? Nos dice, nos trae asistencia social, ¿no? Esa obligación que se establece en el Estado social y de derecho, la creación, por ejemplo, de centros especiales, también lo trae este modelo médico rehabilitador, las prótesis, ¿no? Precisamente vamos a ver que este modelo médico rehabilitador surge tras la Primera Guerra Mundial, pues como consecuencia de los múltiples mutilados de guerra, muchas personas fueron heridas de por vida y pues se comienza a hablar de ese término mutilados de guerra para diferenciarlos de otro tipo de malformaciones
y comienzan también a introducirse políticas dirigidas para la rehabilitación de este grupo de personas, las prótesis, pues la legislación para este tipo de discapacidad, para diferenciarlo también, que se comienza a hablar de otro tipo de discapacidad adquirida, que es la discapacidad por accidentes laborales. Vamos a ver que las primeras legislaciones sobre la discapacidad por accidentes laborales se dio a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Se dice que Alemania sanciona pues la ley de accidentes de trabajo en 1884, y que España lo hace como a inicios del siglo XX, en 1900, ¿no? Y que con estas leyes incluía el seguro voluntario, la definición de lo que era un accidente de trabajo, graduación de las discapacidades, el pago de indemnizaciones, de pensiones. Pues esto también trae su consecuencia tras la Primera Guerra Mundial, y se dice, ok, también hay mutilados de guerra, ¿no? Heridos de por vida, y estas personas necesitan la intervención del Estado, ¿no? Recordemos que durante el siglo XIX también se comienza a dar, no, siglo XVIII, siglo XIX, un movimiento por la expansión de los derechos de corte liberal para hacer derechos ahora sociales, ¿no? Y que esto incluye, ¿no?, todo lo que hemos visto en cuanto al avance de la forma de ver la participación del Estado. En el enfoque liberal se decía el Estado se debe abstener. En el enfoque social, pues lo que se dice es el Estado debe intervenir, ¿no? Ya no debe abstenerse. Tiene que crear prestaciones para hacer efectivos determinados derechos. Pues aquí vemos cómo se comienza a ver pues con un nuevo enfoque diciendo, estas personas no necesitan la caridad, no necesitan las limosnas, sino que necesitan de la asistencia pública a cargo del gobierno o del Estado, ¿no? Para que puedan restaurarlos como si fuesen, no sé, pienso yo, y a veces pensamos que son como muñecos que se rompen y hay que restaurarlos y reintegrarlos a la situación anterior. Eso se comienza a ver tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues se crean muchas políticas, servicios sociales principalmente para las personas, incluso se acuña el término de veteranos de guerra. Estas leyes reflejaban la obligación de compensar, ¿no?, pues a estas personas con beneficios de rehabilitación, con pensiones, con indemnizaciones, y se comienza a hablar de otra cuestión también, que son las cuotas laborales, ¿no? Esto no surge de la nada, viene de este enfoque médico rehabilitador. Tras la Segunda Guerra Mundial, pues nace un movimiento médico que tiene que ver como con la psicología de la rehabilitación. Ahora, la historia fue diferente, ya les decía, para las personas con discapacidad mental, pues recordemos que durante este periodo oscuro de la historia se practicaron asesinatos indiscriminados, ¿no?, con la pretensión de mejorar la raza, con política eugenésica, y se dice que pues se llegó a asesinar a más de 70,000 enfermos mentales en Alemania. Se tenía como esa pervivencia del modelo de la presidencia. Pero tras la Segunda Guerra Mundial se comienza a practicar incluso una psicología de la rehabilitación. Luego, en la década de los 60, 70, se extiende la legislación sobre servicios sociales de personas con discapacidad, con independencia del origen de la discapacidad, y aparece pues la rehabilitación médica. Ya se consolidan, ¿no?, las cuotas laborales, se comienza a hablar de cuotas laborales, acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad, se habla de educación especial, se habla de servicios de asistencia por parte de las instituciones del Estado, y podríamos pensar, pues puros beneficios, ¿no? En el modelo médico rehabilitador, pues se le da una asistencia del Estado a la persona, pero tenemos que ver también la parte mejorable, ¿no?, de esta forma de ver la discapacidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aquí hay educación especial, esta es una cuestión sobre la cual también se debe tener muchísimo cuidado. Hay que marginar a los niños y niñas con discapacidad,
o hay que crear, ¿no?, modelos de educación diferenciados en donde estos niños no tengan que ir a colegios apartes, como si no pudiesen integrarse, ¿no? No hay que homogeneizar la educación. Pues hoy día se propugna también por esta nueva forma, ¿no? Y decir, ok, no hay que marginarlos, no hay que mandarlos a escuelas especiales, hay que integrarlos dentro de la educación general. Pero se comienza a hablar de esto, de trabajo protegido, de cuotas laborales, de la creación de centros especiales, de rehabilitación, de subvenciones, de avances sociales. Ese es el aspecto positivo del modelo médico rehabilitador, pero tiene pues también aspectos mejorables, como les decía, y lo mejorable es el trato paternalista que se le da a la persona con discapacidad, ¿no? Un trato que a lo que lleva es a la exclusión, a subestimar a la persona con discapacidad, nos trae como consecuencia también el uso del lenguaje mediante el cual nos referimos a las personas con discapacidad. El lenguaje pareciera mentira, pero es uno de los vehículos para excluir y para incluir. Yo no sé si ubican a Luis Jaime González, es profesor, ¿no? También da clases aquí en la escuela judicial, aunque no es directamente profesor, pero él es doctor en sociología y pues tiene a su cargo pues mucho del área de divulgación y está trabajando sobre el lenguaje incluyente. Y pues escuchándolo hablar me daba cuenta de pues cuántas veces yo pensé que el lenguaje pues no era importante, me daba igual, decía eso de estar que niñas, niños, o sea, sí, una palabra no cambia la realidad, ¿no? Pero no nos damos cuenta que el lenguaje es el motor de construcción de nuestros parámetros sociales y culturales, y es verdad, es así, ¿no? Lo que nosotros no nombramos, él lo dijo claro, ni siquiera es porque no lo pensamos, ¿no? Es porque no existe para nosotros. Por eso es importante también tener muchísimo cuidado en los términos que usamos para referirnos a este grupo de personas. Y esto viene muchísimo de este enfoque médico rehabilitador, ¿no? De ese trato de subestimación, de, no sé, de pena que sentimos, ¿no?, por las personas con discapacidad y que nos lleva a ese intento desesperado por hacer desaparecer o al menos disminuir las diferencias a través de la rehabilitación, ¿no? Lo que se pretende en este modelo era eso, ¿no? Estas personas no son inútiles en la medida en la que las podamos rehabilitar conforme a un estándar normal de individuo. No es la persona la que se tiene que rehabilitar y lo social no tiene nada que ver aquí. Entonces yo creo que aquí en ese modelo el punto que se perdió de vista era la responsabilidad social, pero no desde el punto de vista paternalista, sino en la construcción de la marginación de este grupo de población. La discapacidad para este enfoque está en la persona, ¿no? Y por eso es que se atiende a una postura paternalista, ¿no? Que tiende a perpetuar la posición del sujeto como un sujeto inferior. Nosotros y nosotros, ¿no? Los que pensamos que no tenemos discapacidad y el resto, que sí lo tiene, claro. Y muestra de ello, vamos a ver, es el lenguaje que se utiliza para referirse aún a día de hoy a las personas con discapacidad. Fíjense, incluso las legislaciones contenían ese lenguaje paternalista, no sé si lo pude poner aquí. No, no lo tengo. Incluso algunas legislaciones tenían esa forma paternalista, ¿no? Y despectiva en algún sentido de referirse a las personas con discapacidad. Había una legislación en España, no sé en México, pero en España había una legislación que era para la integración social de los minusválidos. Y la ley los definía, ¿no? Y la definición que se le daba a este grupo de población era de minusválido. Y digo, no entendíamos realmente el peso de llamar a alguien minusválido. O sea, minusválido, de menor valía. O sea, eso es lo que queremos dar a entender con este término. Y esto viene de esa concepción paternalista que sigue siendo una concepción excluyente de la discapacidad.
Y es de ahí donde venimos para construir el enfoque social y de derechos. Este enfoque surge en la década de los 60. Y claro, lo que viene a decir es, a ver, la discapacidad no tiene un origen religioso, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero tampoco tiene un origen científico, dice. ¿Por qué? Porque la discapacidad no es una enfermedad. Y es lo que nos decían al inicio, ¿no? Principalmente Jesús nos decía, no es una enfermedad, ¿no? Que es la interacción de una diferencia física con los obstáculos. Eso es lo que dice este enfoque social y de derechos. No es un atributo de la persona, no es algo que tenga la persona. La discapacidad es un problema de construcción social que surge definitivamente a partir de las barreras, que pueden ser de distinto tipo, ¿no? De distintas formas que le ponemos a una persona que nace con una diversidad funcional. Esa es la discapacidad, es lo que nos dice el enfoque social y de derecho. Para este modelo, para los defensores de este modelo, las limitaciones individuales no son la raíz del problema. No se niega que existan limitaciones individuales. No se niega que existan diferencias, ¿no? Deficiencias, diversidades funcionales, no se niega esto, sino que lo que se niega es que sean estas divergencias, ¿no? Las causantes de la discapacidad. Dice, las limitaciones individuales no son el problema, sino que lo son las limitaciones que ponemos como sociedad para prestar los servicios adecuados, los servicios necesarios y para asegurar que pues las personas con discapacidad puedan acceder a los, valga la redundancia, a los servicios, puedan satisfacer sus necesidades, puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Entonces aquí lo que nos dice es, no es al individuo al que se tiene que rehabilitar y adaptar para encajarlo en un modelo normal, ¿no? De ser humano, no es a la sociedad a la que debemos rehabilitar, no es a quien tenemos que modificar es a la sociedad. ¿Para qué? Para que ya no existan barreras y ya no exista la discapacidad. Si las causas son sociales, las soluciones no pueden ser individuales, no pueden ir en la rehabilitación. Rehabilitando a una persona no vas a solucionar el problema de la discapacidad, sino que hay que cambiar a la sociedad por entero, ¿no? Si el problema es social, la solución debe ser social. Y en cuanto a la utilidad de la persona con discapacidad, ¿no? Ya vemos que el modelo médico rehabilitador decía, no son inútiles en la medida en la que sean rehabilitadas, en la medida en la que sean normalizadas, ¿no? Y aquí este modelo social y de derechos nos dice que pues las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad. Para ello no hay que normalizarlas, sino que lo que hay que hacer es algo que quizás, o sea, se dice muy fácil, pero es lo más difícil, es aceptar a las personas tal cual son, ¿no? Incluirlas, aceptar la diferencia, dar un valor a la diferencia, que es lo que ha faltado hacer a nuestra sociedad, y este presupuesto parte de la premisa de que toda la vida humana es igualmente digna. Este modelo está enfocado directamente a empoderar a las personas con discapacidad, ¿no? Hacerlas partícipe de todas las decisiones de su propia vida. Y aquí vamos a ver que también nuestros estados siguen conservando, ¿no? Esos modelos paternalistas de decir, no puede tomar ninguna decisión, se le tiene que nombrar a alguien que tome las decisiones en su lugar, y pues el enfoque social y de derechos nos dice que esto es un error. El enfoque social y de derechos está en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nos dice, las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias, es el término que se utiliza, ¿no? Deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo. Eso es algo sobre lo que se discutió en algún momento en el Tribunal Electoral. Hubo una sesión que no sé si ustedes lograron ver, donde se discutía si la discapacidad protegida por el tribunal debía ser solamente la permanente o podría ser también la temporal, ¿no? Y aquí hubo un debate enconado entre las y los magistrados, porque una parte de los magistrados, creo que la ponente de esta sentencia, que al final no sale, decía que hacer la distinción entre discapacidad permanente y discapacidad temporal era discriminar, que discapacidad era discapacidad sin tener que hacer esa subdivisión, y la mayoría
del tribunal, pues defendía el argumento de que los ajustes razonables, las medidas de protección debían estar dirigidas en favor del grupo que realmente vive la discapacidad, que es el de la discapacidad a largo plazo, ¿no? El de la discapacidad permanente, si lo podemos decir así, ¿no? No es lo mismo que alguien se accidente, se parta una pierna y no pueda andar durante medio año o un año, a que una persona, pues, producto del nacimiento, producto de un accidente, ya no pueda andar de por vida, ¿no? No es lo mismo la discapacidad temporal que la discapacidad permanente. Y pues la mayoría decidió que las acciones afirmativas iban a estar dirigidas a pues incluir a las personas con discapacidad permanente. ¿Por qué? Porque la discapacidad temporal pues en algún momento iba a desaparecer. Entonces, la convención nos dice eso, tiene que ser una deficiencia a largo plazo, ¿no? Nos habla ya incluso de la temporalidad, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Dice, las personas con discapacidad tienen una deficiencia que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación. Al interactuar, no es esa interacción la que realmente crea la discapacidad. Entonces, la nueva forma de ver la discapacidad nos dice que la discapacidad es una suma entre una deficiencia, que puede ser física, que puede ser mental, que puede ser intelectual o sensorial, más las barreras que les ponemos. Es realmente esto lo que crea la discapacidad, la existencia de estas barreras. En la legislación mexicana está la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que nos da este mismo concepto de la convención. Nos dice que la discapacidad es la consecuencia de la presencia de una deficiencia. Incluso habla de limitación de las personas, utilizan el término de limitación de las personas que al interactuar con barreras del entorno pueden impedir su participación plena y en condiciones de igualdad con los demás. Entonces, este modelo lo que busca es la inclusión de las personas mediante el reconocimiento de que la discapacidad surge por las barreras a las que se enfrentan, que son las que impiden el desenvolvimiento pleno y efectivo en el ejercicio de sus derechos y libertades. Entonces, fíjense, aquí lo que se nos dice, por ejemplo, es que una incapacidad para caminar es desde luego una deficiencia física, ¿no? Mientras que la incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones, eso es lo que crea la discapacidad. Una persona puede tener una deficiencia, puede o no poder andar, pero si le creamos todas las condiciones necesarias, esta persona no tiene que tener una discapacidad para moverse, ¿no? No debe tener una discapacidad física. Pero claro, si no somos conscientes de ello, es cuando estamos creando la discapacidad. Y eso creo que es el ejemplo como más sencillo para ilustrar lo que nos quiere decir este enfoque social y de derechos. Las personas podemos tener deficiencias, pero eso no crea la discapacidad. La discapacidad se crea, por ejemplo, en este caso, cuando pues, se impide la entrada a un edificio, puede ser público, puede ser privado, puede ser un medio de transporte o puede ser no puede ser una barrera no física, puede ser una barrera cultural, ¿no? Puede ser que se le impida la educación, el acceso a la educación. Hay grupos de personas con discapacidad que no tienen acceso a la información. ¿Por qué? Porque no nos ponemos a pensar que muchas veces esa información viene en un formato que no es accesible para una persona con discapacidad visual. Entonces, eso es lo que crea la discapacidad, ¿no? Y es precisamente sobre eso, sobre lo que se tiene que actuar, ¿no? Se tiene que reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho de acceso y para crear el derecho de acceso, pues incluso el convenio, la convención esta sobre los derechos de las personas con discapacidad, la convención de la ONU, nos habla de que deben haber diseños universales para que sean accesibles, ¿no? A todo tipo de personas sin hacer ningún tipo de exclusión. Y es eso como que vemos tan elemental, ¿no? Y que todavía seguimos perpetuando sobre lo que se debe trabajar, que es una deficiencia, pues porque, claro, el mismo concepto del artículo primero nos habla de deficiencias, ¿no? Entonces,
Luego se nos dice que es una deficiencia, es una variación o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica, entre las que se incluyen a las funciones mentales. Hay distintos tipos de barrera porque también hay distintos tipos de deficiencia, ¿no? Las barreras físicas, que son obstáculos que bloquean o impiden la movilidad, barreras de la comunicación, pues en eso también el Tribunal Electoral ha venido, ¿no? Impulsando el uso de la lengua de señas para las sesiones que hacen las y los magistrados del Tribunal Electoral para que haya, ¿no?, accesibilidad a este grupo de población, ¿no? Hay barreras de accesibilidad, la discriminación, que es una barrera cultural, los prejuicios, los estereotipos, que incluso puede ser barrera social cuando está contenida en normativas. Todavía tenemos resabios de barreras sociales, de normas que son discriminatorias de las personas con discapacidad. Entonces, hay que hacer un recorrido, ¿no?, sobre la discapacidad para entenderla y para cacharnos principalmente, porque pues nosotros tenemos muchísimo resabio, desgraciadamente, de esta forma de ver la discapacidad. Vemos cómo las diferencias entonces entre el modelo médico rehabilitador, del cual todavía pervive, ¿no? Y pervive en lo positivo y ojalá perviva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con asistencia social del Estado, pero sin ver a la persona como, no sé, como un minusválido, ¿no? Que es el término que se utilizaba, o inválido. O sea, son términos que nos dan, les dan un tratamiento paternalista, pero incluso peyorativo, ¿no? Para las personas con discapacidad, incluso discriminatorio, ¿no? Entonces, la diferencia entre esos dos modelos es que el modelo médico considera la discapacidad como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, por un trauma, por alguna condición de salud que requiere de cuidados médicos prestados en forma de tratamiento por profesionales, tratamientos individuales, ¿no? Y en el modelo médico rehabilitador, por eso lleva el término médico, la asistencia médica, la asistencia sanitaria es lo primordial. Hay que rehabilitar, hay que tratar al individuo. En cambio, el modelo social y de derechos considera la discapacidad como un problema de origen social que requiere de la actuación social, de una responsabilidad de la colectividad, de la comunidad, para hacer las modificaciones, para hacer las adaptaciones necesarias a fin de que este grupo de población pueda tener una participación plena en el ejercicio de sus derechos. Para el modelo social y de derechos, pues la esfera pública constituye una cuestión de derechos humanos, es un modelo de derechos humanos. Y fíjense, este video siempre también lo utilizo, ¿por qué? Porque creo que esta joven es sumamente ilustrativa de cómo hemos venido tratando la discapacidad, y ella en términos sencillos y en su vivencia propia nos dice lo que es la discapacidad y lo que ya no tenemos que hacer para referirnos. Incluso yo les decía, el lenguaje es sumamente importante, creemos que no, pero sí es algo trascendental en la lucha para eliminar, ¿no?, la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Y miren, pues esta joven es argentina. A ver si lo pongo. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no. En realidad, yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta a toda mi parte motriz. Parálisis cerebral
dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo, ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudar me dice, ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Lo que hace falta hacer es simple. Hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. Pues ya ven, ¿no? Esta joven nos da una gran lección. Creo que es un video muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque es el tratamiento que nosotros seguimos dando a la persona con discapacidad, ¿no? Y ya les dije yo, el lenguaje es muy importante. Quizá no es lo único, ¿no? No es lo único importante, pero sí es importante porque cambia nuestra percepción, ¿no? Porque a través del lenguaje nosotros exponemos nuestras ideas, nuestros valores, lo que creemos, ¿no? En torno a todo, ¿no? Incluso a las personas. Hay una guía que yo también siempre les dejo el link en la presentación, una guía para la inclusión de las personas con discapacidad, que está publicada en la editorial del Tribunal Electoral. Esta fue construida por la ex magistrada María del Carmen Carrión, que trabaja muchísimo esta materia, y ella nos habla, ¿no?, de cómo el uso del lenguaje es portentoso en cuanto a la inclusión. Y aquí se nos dice discapacitado, o sea, utilizamos el término discapacitado, pero tenemos que ponernos a pensar qué queremos transmitir o qué transmitimos cuando le decimos a alguien eres discapacitado. O sea, discapacitado es un adverbio y prácticamente lo convertimos en sustantivo, como si eso era lo único que define a la persona, ¿no? Es discapacitado, parece que es la única característica que califica la totalidad de la persona. Y entonces ahí en la guía se nos dice, cuidado, ¿no?, con definir a una persona a partir de una sola de sus características. Minusválido, inválido, inválido es que es tremendo el término, ¿no? Inválido, sin valor. Y ya de por sí estamos creando, desde ahí es un término completamente despectivo, es un término discriminatorio que segrega a la persona con discapacidad del resto de la población. Luego utilizamos, bueno, decía ahí ella, personas especiales, y ella decía de manera coloquial, especiales son las pizzas, ¿no? Claro. ¿Por qué una persona especial? El término especial también segrega a la persona con discapacidad, ¿no? La margina y casi lo que provoca es un trato desigual, de paternalismo, ¿no? Especial. ¿Por qué tiene que ser una persona especial? Si creamos las medidas de inclusión, no tiene por qué ser una persona especial. Si es que todas las personas somos distintas. Luego decimos personas con capacidades diferentes. Y eso es un eufemismo en sí mismo, ¿no? Capacidades diferentes. Y aquí es donde siempre también les digo, ¿es que acaso tenemos las mismas aptitudes?
yo no creo que todos sepamos cantar igual, que todos tengamos la misma aptitud para escribir o la misma aptitud para hablar en público o la misma aptitud, no sé, para dibujar, ¿no? Todos tenemos aptitudes distintas, ¿no? La capacidad es una aptitud, o sea, no todas las personas tenemos las mismas aptitudes. Entonces, ¿por qué distinguir a una persona y decirle es que es una persona con capacidad diferente o con capacidad especial? Esto es no dar valor a lo diferente, no es no usar un enfoque diferencial, que es un enfoque sobre el cual se ha venido también hablando muchísimo en los últimos años, ¿no? Y que ha construido principalmente la corte colombiana, ¿no? Hablar de ese valor que le damos a lo diferente, ¿no? Fíjense, cuando ustedes escuchan hablar de la actuación de tribunales constitucionales, de la protección de los derechos humanos, han escuchado hablar del enfoque de género, del enfoque de derechos humanos, del enfoque intercultural, ¿no? Luego se dice el enfoque con discapacidad, pero hay otro enfoque importante, ¿no? El enfoque es como los lentes que se ponen las y los juzgadores, las y los servidores públicos para trazar políticas públicas, el que nos tenemos que poner también como comunidad, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, y es el enfoque diferencial. Ese enfoque diferencial lo que busca es precisamente lo que hemos venido negando con el tratamiento no marginador, excluyente o rehabilitador de la discapacidad. Lo que hemos venido intentando es negar que existe una diferencia. Hemos intentado no legitimar las diferencias. Ahora el enfoque diferencial lo que nos dice es que hay que dar un valor a lo diferente, ¿no? En materia de discapacidad ha sido asumido este enfoque diferencial por los modelos de igualdad de oportunidades, por el establecimiento de acciones afirmativas dirigidas a remover barreras de diversas clases que obstaculizan o impiden el ejercicio y goce de los derechos, y nos dice este enfoque diferencial, hay que reconocer que realmente somos distintos, ¿no? Hay que reconocer que somos diferentes, hay que reconocer no solamente que somos diferentes, sino el valor de lo diferente. Hay que dar un valor a la diferencia de género, a la diferencia de etnia, a la diferencia incluso en cuanto a la edad, ¿no? A condiciones de salud, a la diferencia en cuanto a identidades, ¿no? Identidades, identidad de género, identidad sexual, y de las implicaciones que estas diferencias pueden tener en términos de poder, de condiciones de vida y de la forma de ver el mundo. Si quieren entender un poco más sobre el enfoque diferencial, pues hay que estudiar sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. Ha sido muy trabajado por el Tribunal Constitucional de Colombia, principalmente cuando se refería a los grupos desplazados, ¿no? a los grupos víctimas de situación de desplazamiento forzado. Hablaba muchísimo de este enfoque diferencial para el tratamiento de las víctimas a partir de la identificación de esto, de que somos diferentes, ¿no? Ilse creo que tiene la mano levantada. Sí, solo para agregar a esta reflexión algo muy, que parece muy, a lo mejor no tan difícil de percibir, ¿verdad? Pero que yo recuerdo sobre esto de la dificultad para aceptar lo diferente, lo que vivieron en algún tiempo las personas que escriben con la izquierda o que hacen labores con la izquierda. En mi familia hay 2, 3 personas que son así, ¿va? Pero durante un tiempo, o sea, de personas que nos cuentan, oye, te obligaban a escribir con la derecha y que les amarraban la mano. Entonces, digo, y en algo tan sencillo, ahora imaginemos irnos a todas las demás situaciones. Es todo, gracias. Pues sí, las personas zurdas, ¿no? Sí les llaman zurdas aquí también en México, ¿no? Sí es cierto, me acuerdo que mi prima de pequeña, no sé si la veíamos como algo raro, pero era zurda y todo el mundo decía, bueno, y hasta para ir al colegio, pues no habían pupitres para que ella pudiese escribir, y la pobre chica tenía que andar ahí ideándole a ver cómo escribía, porque todos eran por la derecha, ¿no? Y claro, ¿cuál era el problema ahí? No era que ella escribiese con los zurdos, sino que no habían pupitres para que ella pudiese escribir por el lado izquierdo. Entonces,
Son cuestiones que nosotros, miren, lo bueno es que ya lo estamos viendo, ¿no? Ya vemos que ahí hay un problema a tratar, ¿no? Ya eso es visible. Y ahora pues lo que falta es deconstruir nuestra formación cultural. Cuando hablamos de violencia de género, yo siempre les digo, a ver, la violencia de género, quizá ni se debería llamar violencia de género, porque luego dicen, ay, la violencia de las mujeres contra los hombres también entra en género, porque el género es masculino y femenino. Claro, porque le hemos querido dar un término neutro a lo que no es neutro. O sea, es una violencia cultural de una imposición, ¿no? De patrones de lo masculino sobre lo femenino. Y eso no es construido por el hombre únicamente. En eso también hemos participado la sociedad como comunidad, ¿no? Perpetuamos esos patrones. Y yo siempre les digo, no se sientan aludidos solo los hombres cuando hablamos de violencia política en contra de las mujeres por ser mujeres. No, es que muchas veces esa violencia la practicamos las mujeres y ahí no podemos decir, yo no soy de la idea porque escuché una participación que decía, es que decir que las mujeres cometen violencia en contra de las mujeres es revictimizar a la mujer porque esa es su... No, tampoco nos podemos poner ahora de, no, todo nos revictimiza, no. Eso es algo cultural que hay que deconstruir y que afecta a hombres y a mujeres por igual. Porque esa situación de violencia, yo no creo que a una persona con 3 dedos de frente le parece que es correcta. Claro que nos afecta a hombres y a mujeres por igual y la hemos ido perpetuando hombres y mujeres por igual. Entonces, en el caso de la discapacidad, yo entiendo que esto es algo de construcción cultural. Fíjense desde la edad antigua cómo se ha venido dando el tratamiento. Como seres humanos creo que muchas veces tenemos esa tendencia a sentirnos superior, ¿no? La superioridad de las razas, la superioridad de las personas jóvenes sobre las personas adultas mayores, la superioridad de que yo no tengo discapacidad, que no lo sé, la discapacidad es algo que, como dicen, no te avisa, llego en 0.5, o sea, en cualquier momento, pues podemos caer en una situación así. No es algo que, ya no nacimos así, ya no lo vamos a adquirir nunca, es que la vida puede cambiar en 0.5. Entonces, no nos creamos superiores, ¿no? Por eso hay que revisarnos y hay que autoevaluarnos, porque aquí decimos, el Estado no crea políticas, el Estado no construye escaleras, gradas para que las personas puedan entrar a un edificio, no construye rampas, no hace que la educación sea realmente homogénea, o sea, tener como esa percepción de no excluir, ¿no? No solo educación especial, sino crear las diferencias incluso en educación, ¿no? Y que puedan acudir a los colegios personas con discapacidad o niños también sin ningún tipo de discapacidad. Pero nos gusta sentirnos, ¿no? Es como superiores, en alguna medida buscamos, mi piel es más clara que el otro que es más prieto, entonces yo soy superior. Eso es una cuestión que tenemos como comunidad, hay que cacharnos como comunidad en lo que todavía patinamos, ¿no? Por eso es importante reflexionar y autoevaluarnos qué estamos haciendo nosotros como comunidad. No esperemos que todo lo tiene que hacer el Estado, ¿no? No sé si ustedes tienen en sus familias, pues, a personas con discapacidad o dentro de su grupo de amistades, ¿no? Quizá eso nos sensibiliza, ¿no? De manera distinta con el fenómeno de la discapacidad. Yo, por ejemplo, tengo una prima que ahora tiene 20 años, es una de las personas a las que más admiro. Siempre que la veo me da lecciones de vida. Esta niña, pues al momento de nacer, nació en una ambulancia, se dio vuelta y le faltó oxígeno al momento de nacer. Pues no se notó nada hasta que empezó a caminar, que se le veía una pierna como flojita, como que no la podía sentar bien, y ya pues con todos los estudios se dieron cuenta que tenía se me escapa ahorita, parálisis leve, ¿no? Cerebral, ¿no? Por falta de oxígeno al momento de nacer. Y esta joven pues ha crecido así. Y yo la veo que no tiene ningún tipo de complejo de nada. O sea, esta niña increíble, me parece maravilloso verla. Para ella es normal, ¿no? Y una vez le pregunté, oye, ¿no te hacen bullying en el colegio? Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues por cómo caminas y tal. Me dijo, siempre, desde pequeña me lo han hecho. A ella le llamaban renquita, en mi país les dicen así. Y le dije, oye, ¿tú cómo te sientes? Y me dijo, pues a mí me da igual, es como si me llaman por mi nombre. Pues yo soy, o sea, me dices, claro que cojeo al caminar. Es mentira, me dice, no, yo camino así, pues
Me da risa cuando me lo dice, pero es que lo tiene asumido. Quizá yo me puse a pensar porque sus padres nunca le dijeron no puedes hacer, no puedes ir, cuidado te vas a caer, tú no puedes bailar, tú no puedes usar este zapato. No, siempre la trataron con normalidad, ¿no? Claro, ya sabe que hay cosas que a ella se le dificultan mucho más, como hacer ejercicio, bueno, y otras cosas, ¿no? Ella no lo puede hacer, o incluso conducir un carro no lo puede hacer, ¿no? Pero qué bueno que es normalizarlo y decir, bueno, y o sea, ¿por qué? Uy, es que nació así y ya no va a poder hacer nada en la vida. Eso también tenemos que quitarnos, ese prejuicio, ¿no? De la mente. Entonces, son cuestiones que creo que al final miren, no hay que romantizar la discapacidad, no es que decir, ay, no, la discapacidad no crea, o sea, no hay nada que no puedan hacer, o sea, no estamos hablando de Superman, ¿no? No hay que romantizar, pero tampoco hay que pensar que la discapacidad o sea, hay que quitarnos esa mentalidad de decir, la persona que tiene una deficiencia ya no va a poder hacer nada en la vida, es un pobrecito, pues no sirve para nada, o sea, no, eso es lo que hay que quitarnos, esa mentalidad, ¿no? Y decir, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida de esta persona, ¿no? Nosotros como comunidad y exigir que el Estado lo haga a través de políticas públicas. Creo que tiene levantada la mano, no vi si era alguien antes de irse. Jaime, ¿irse había levantado antes? Sí me pareció irse, ¿no? No, el compañero. Okay. Entonces Jaime, ok. Jaime. ¿Puedo participar, maestra? Sí, claro. Sí, gracias. La clase pues ha sido muy ilustrativa, pues he entendido un poquito de los modelos. Yo le comparto a todos en la clase, yo sí tengo familias con una discapacidad y yo recibí educación, creo que ¿cómo se llama? Del modelo rehabilitador. A mí me enseñaron que era una enfermedad y que en algún momento estas personas se iban a curar. Dato curioso, la discapacidad, tengo 3 hermanos con una discapacidad que no es una discapacidad visible. Están diagnosticados con trastorno afectivo de la personalidad, bipolaridad, y pues a mí me dieron una educación desde los 16 de que estaban enfermos y que se iban a curar con los avances de la tecnología y cuestiones así. Y como usted dice, el nuevo modelo social, ya, o sea, tuve que tener una reeducación de que ellos iban a vivir, la bipolaridad no se cura. O sea, iban a vivir con eso el resto de sus vidas. Ojo, no quiere decir que, de que no iban a tener una vida normal, que necesitaban tomar sus medicamentos, ¿no? Y tomar terapia de por vida, ¿no? De mis 3 hermanos, 2 lo entendieron claramente, ¿no? Ellos se esfuerzan, son personas activas dentro de la sociedad, ¿no? Sí, hay barreras. Por ejemplo, mi hermano no puede poner en su currículum que es bipolar, porque si lo pone no le dan trabajo. Sin embargo, pues ya cuando está dentro del trabajo y pues tiene que pedir permiso porque el Estado le da sus medicamentos, que son carísimos y ningún seguro te los cubre, ¿eh? O sea, no hay seguro que te cubra medicamentos por bipolaridad y son carísimos, entonces el Estado se los da. Entonces, me gusta saber que pues en su trabajo pues le dan o sea, ya lo puede decir tranquilamente y pues está tomando. Desgraciadamente, pues no todos pueden ser iguales, ¿no? Uno de mis hermanos pues dijo, ya ve que está muy de moda eso de que los medicamentos hacen más daño que bien. Mi hermano dejó de tomar los medicamentos por los efectos secundarios, y pues la discapacidad bipolar no se ve, no es como una persona que ande en silla de ruedas, ¿no? Entonces mucha gente te dice, no, pues está normal y todo, ¿no? Entonces él ya empezó a ser una persona violenta, es una persona que tiene denuncias en su contra, tiene órdenes de aprehensión, ¿no? Y y pues él a veces se escuda de eso, no soy yo, fue mi enfermedad, pero pues mi lógica me dice, si ves que si creciste en una familia que te está dando las herramientas para tomar esas barreras, yo creo que allá sí hay algo de responsabilidad de él por no querer tomar sus medicamentos. Nada más quería comentar esa cuestión. Y dato curioso, tuvimos un candidato a la presidencia en el 2000, Gilberto Ricardo Gallardo, que creo que también participó en las iniciativas para, ¿cómo se llama? Para este tratado internacional que estamos estudiando, de prevención contra la discriminación de personas discapacitadas. Me parece, ¿no? Tengo que estudiar un poquito más. Es cuanto de lo que quería compartir. Gracias, Jaime, por esta experiencia de vida que nos cuentas. No es fácil, ¿no? No es una cuestión, por eso digo, no hay que romantizar, ¿no? Decir, ay, es un cuento de hadas. No es fácil. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer
un poco más fácil lo que de por sí no lo es, ¿no? Como nos decían en este video esta chica, que alguna vez me lo pudieron encontrar, pero con tanto material que luego manejo, no recuerdo. Y me dijo alguien, el nombre de ella es tal y tal, voy a ver si lo retomo, porque también sería importante darle nombre y apellido, no solamente poner el video. Pero sí, son cuestiones pues, que hay que ir reaprendiendo, ¿no? La discapacidad, como nos dice Jaime, no es uniforme. Ya les decía yo, hay distintos tipos. Está la física, que esa es la que podemos ver, ¿no? La quizá más perceptible, o incluso la sensorial, que son las personas que no pueden ver o que no pueden escuchar, ¿no? Pero luego la discapacidad cognitiva, que engloba a la intelectual y a la mental, pues son las más difíciles, e incluso se nos dice que son las que están más propensas a la discriminación, ¿no? La discriminación se dirige muchísimo más en contra de este grupo de población, ¿no? En contra de las personas con discapacidad cognitiva. Vemos más barreras culturales, de exclusión, de discriminación, y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité para la Interpretación de este convenio, nos dice que son las personas más discriminadas. Miren, hay una diferencia, han hecho esta diferencia, ¿no? ¿Quiénes tienen una discapacidad intelectual? Pues nos dicen aquellas personas que tienen como una limitación significativa en cuanto a la estructura del pensamiento razonado. Incluso hay índices que se hacen, ¿no? Para hacer estas mediciones, y pues hay tablas que nos dicen, a ver, ¿cuál es el coeficiente intelectual, el porcentaje de funcionalidad? Y ahí pueden sacar si una persona tiene incapacidad o discapacidad intelectual o no, ¿no? Nos dicen que dentro del grupo de discapacidad intelectual están las personas con síndrome de Down, o pues personas con otras limitaciones del razonamiento, de pensamiento abstracto, de comprensión de ideas complejas, o problemas de aprendizaje, ¿no? Irían dentro de la discapacidad intelectual. Y luego estaría la discapacidad psicosocial o discapacidad mental, que es la alteración o deficiencia de un sistema a nivel neuronal de la persona, que impide que las personas puedan tener una convivencia social plena, ¿no? Son, pues, problemas de interacción social, lo que se produce. Dice, pues, las personas con esquizofrenia, las personas con bipolaridad, como nos decía Jaime, las personas con trastorno de ansiedad, o sea, una ansiedad, pero ya como un trastorno, esta persona tiene un problema, una discapacidad mental con trastorno obsesivo, compulsivo, con depresión mayor, autismo, el espectro autista también entra dentro de esto, la bulimia, el Asperger, la anorexia, todo esto entra, ¿no? Y se nos dice que incluso la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Es que a veces pensamos que la discapacidad es solo no poder andar o no poder ver. La depresión es la segunda causa, y suele trivializarse porque decimos, es que, claro, porque es muy débil, y pues que se anime. Y decimos que se anime como si fuera una cuestión de estado de ánimo, porque no lo entendemos, ¿no? O el trastorno espectro autista, ¿no? Que es un trastorno neurológico, pues también creemos que esto se puede rehabilitar, hombre, se puede tratar, como nos dice Jaime, se puede tratar, pero es un trastorno, o sea, no es una enfermedad, no se contagia, no se cura, se vive con esa condición. Y son cosas que tenemos que ir asumiendo. Quizá en la medida en la que nos vayamos acercando, ¿no?, a estos conceptos, pues vamos a tener más fácil el podernos acercar, pues, a facilitarle a la gente el vivir con esta condición, ¿no? Yo les decía, las barreras no solamente son físicas, las barreras son de todo tipo. Falta de prestación de servicios. Jaime nos decía, es que no pueden acceder a estos medicamentos por el Estado. O sea, es que te lo tienes que pagar y son carísimos. Falta de acceso a servicios, luego falta de acceso a la información, a la comunicación, al empleo, a la salud, barreras sociales, estigmas frente principalmente a la discapacidad mental. Si pones en tu currículum que tienes una discapacidad mental, pues nadie te va a contratar.
no hay política pública en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Luego vamos a ver en la siguiente sesión qué ha venido haciendo el tribunal. Claro, el tribunal lo hace en el ámbito de lo político, porque es el ámbito que tiene, pero incluso, fíjense, la Suprema Corte en México ha venido dando pasos para integrarse, y lo ha hecho de manera bastante plausible, ¿no? El integrar el modelo social y de derechos. Ustedes saben que la Suprema Corte ha dicho, hay que pasar de un modelo de sustitución del consentimiento a un modelo en el cual la persona con discapacidad pueda tomar las decisiones sobre su propia vida con apoyos necesarios. Ese es un gran paso que ha dado la Suprema Corte en México, ¿no? ¿Por qué? Porque México firma este convenio y está obligado a cumplir con estas obligaciones, valga la redundancia, internacionales en materia de derechos humanos. Entonces yo creo, ¿alguien tenía levantada la mano? No me queda la manita levantada. Nada más una duda técnica. Dentro de las psicosociales, no sé si está bien dicho el término, no sé, yo lo siento un poco machista, ¿no? Pero, bueno, no puedo decir nada, pero me pasó en una situación para una empresa con la que le daba servicios legales, ¿no? Una persona, bueno, eso me dijeron los de recursos humanos, no sé si es ignorancia, no sé si esté correcto el término, es considerado una afectación psicosocial de la personalidad el furor uterino. Siempre me quedé con esa duda, porque siempre hay un estigma con esa cuestión, o es algo que nada más se sacaron de la manga. Creo que ha de ser algo quizá, no sé, yo no soy médico, pero no entra dentro de lo que he estudiado. Tampoco me gusta ventanear a la gente, pero había un problema con una empleada que tenía un puesto muy alto, ¿no? Lo manejaron con mucha discreción y nos pidieron nuestra opinión legal, ¿no? Pues eso ya... por eso ya había un estigma, ¿no? Por esta cuestión. Entonces, esta persona, pues, tenía ciertas situaciones lascivas con todos, o sea, tanto empleados bajos, que eso ya impedía, o sea, ya causaba mucho conflicto. Y pues ella confesó que iba con un psiquiatra y que no lo podía controlar. Por eso yo no estoy tan actualizado, pero así... Yo en eso, puede ser un trastorno psiquiátrico. Lo definieron. O sea, yo me iría más tal vez por yo sé que los bipolares, hay ciclos maníacos que son hiper sexuales, ¿no? Pero pues así lo definieron, ¿no? Entonces, a mí me gusta aprender para tal vez, como usted dice, corregir, decir, creo que a mí me suena muy peyorativo decir furor uterino, desde mi punto de vista. Pero no sé si es el término. Voy a preguntar a una... O sea, es raro cuando no lo había visto dentro del espectro, pero no lo sé, o sea, no podría decir que eso podría encajar o no. Si un médico así lo considera, pues podría ser, ¿no? Un desorden, porque claro, lo psicosocial se refiere a como un desorden, una deficiencia neuronal que impide a la persona o que dificulta el pleno desarrollo y convivencia social. Si esto impide, ¿no?, que la persona pueda tener una convivencia social plena, pues puede ser tratado quizá como una discapacidad psicosocial, no lo sé, pero no soy médico, no lo podría yo, o sea, no soy médico ni mucho menos especialista, porque quizá no basta solo con ser médico, sino tienen que ser especialistas en la materia. No sé yo si eso se podría encuadrar, y quizá pueda haber otro fenómeno que atienda también a lo masculino, no solamente a lo femenino. Sí, porque claro, eliminarla así quizás sí es como, solamente a las mujeres, puede ser que porque lo que quedaba claro es que sí era un problema tanto para ella en lo personal como en el desempeño del trabajo, ¿no? Pero pues no puedes despedir a una persona por eso, ¿no? Entonces, como que había que solventar bien exactamente o qué constancia médica das, ¿no? Para poder ayudarla, más que nada porque querían ayudarla, ¿no? Es claro, cuanto de mi comentario. Bien, pues que hubiesen querido, no sé qué pasó con esa persona, pero sí, hay que tratarlo, ¿no? Pues si tiene un problema, una enfermedad, no sé qué será lo que tendría, pues hay que buscar una solución para tratarlo, ¿no? En lugar de prescindir de la persona. Pero claro, yo también tuve el caso de una compañera de estudios, que esta niña era es muy brillante, y al tiempo me di cuenta que esta chica tenía esto, es bipolar, ¿no? Y le había causado muchísimos problemas en el trabajo, pero creo que aquí el hándicap era eso, que ella no se atendía médicamente, entonces le generó pues el que le echaran del trabajo. Quizá con medicación pues hubiese podido llevar
mejor, ¿no? Todo esto que le generaba. Yo la verdad es que nunca he tenido una convivencia directa. No sé cómo, porque por lo que me contaban era bastante complicado, ¿no? Y para ella y para el peligro de su propia integridad, se me fue el término, ¿no? Sí, esta chica luego se encerraba, no comía, se automutilaba, y yo decía, oh, madre mía, al final no sé, ya no tuve más contacto y no sé si se pudo medicar o no, si la pudieron medicar la familia, pero sí es muy complicado, ¿no? Son panoramas que son tan complicados que nosotros desde fuera deberíamos de ayudar, ¿no? A hacerlo más liviano, no a complicarlo más, pero también es cierto que tenemos que romper con patrones seculares, ¿no? Ya les decía yo, en lo político hablamos de la integración y hemos podido construir una integración en cierta medida, pero claro, me acuerdo que fueron también 2 magistrados a la Universidad Panamericana, les presentaron una de las sentencias que vamos a ver mañana y les preguntaban a los estudiantes qué pensaban de esta sentencia. Y claro, las y los estudiantes decían que todo muy bonito en la letra, pero que si ellas o ellos tuvieran que elegir a una persona con síndrome de Down para la presidencia de la República, no lo haría. Decían, es que hay que ser realista, yo no votaría por una persona así. Y pues, claro, me lo estaban diciendo jóvenes de 18, 19 años y decía, ok, o sea, también las nuevas generaciones traen este hándicap, ¿no? Es decir, esa persona no va a poder ejercer para nada el cargo, no sé. Eso es algo que ya traemos y que hay que ir, ¿no? Normalizando, de ver, quizás si comenzamos a ver a personas con discapacidad intelectual, ¿no? En determinados cargos públicos, normalizamos que, pues sí, que también pueden llegar a ejercerlos. Sí, Oscar. Oscar, Gabriela y hay alguien más. Mónica. Sí, gracias, doctora. Bueno, acá en Nuevo León tuvimos un caso de un alcalde, Maderito le decían, bueno, le dicen porque todavía vive. Él tenía no sé cuál habrá sido su problema, pero tenía una discapacidad, y bueno, se ganó el corazón de la gente. Yo creo que trabajó muy bien, participó en la elección de alcalde y ganó. Y durante el desarrollo de su administración, para mi gusto, creo que trabajó muy bien. Y bueno, también me gustaría agregar otra cosa de cómo también, como decía Jaime, a veces el Estado, pues te queda debiendo, ¿no? Porque pienso ahorita, ¿qué es de las personas que no tienen o sea, mucha gente sí tendrá la capacidad de comprar los medicamentos, ¿no? Para tratar, por ejemplo, lo que decía Jaime, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene? O sea, que no tiene la capacidad económica para comprar esos medicamentos. A mí, en lo personal, me pasó algo que también me dejó así como que pensando, porque, bueno, yo tengo mi papá que hace un tiempo perdió una pierna, por cuestión de azúcar y lo que quiera, ¿no? Pero, a fin de cuentas, pues la perdió, ahora ya tiene su prótesis, pero resulta que para poder él poner una placa de persona, pues le llaman minusválida, necesita pagar cierta cantidad de dinero. Y bueno, nosotros acá en Nuevo León, a lo menos, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Linares, que está como a 1 hora y media de Monterrey. Las citas para sacar, pues las placas, digamos, hacer todo ese trámite, tienes que hacer la cita hasta Monterrey. Entonces tú dices, wow, o sea, todavía que la persona minusválida tiene que pagar por un servicio, pues, o sea, pone muchas barreras, ¿no? El Estado, pues, nos queda debiendo un poco también y está fallando en cierta manera. Es el breve comentario. Gracias. Gracias, Oscar. Y hay que exigirle al Estado, oye, lo del minusválido hay que cambiarlo, ¿eh? Dile a tu padre que no deje que le digan minusválido, porque es un término despectivo. Y ese que el propio Estado tenga así, que es para minusválidos, también, ¿no? Hay que poner el énfasis y hacer nosotros nuestra chambita para que ellos también, o sea, nuestras autoridades tomen conciencia, ¿no? Y al momento de elegir, pues también hay que tomar conciencia de que lleven dentro de sus programas esas políticas públicas, que no olviden este grupo de población, ¿no?
Gabriela y... Gracias, doctora. Nada más dos cuestiones muy rápidas. Una, si has detectado que en cuestión de políticas públicas recientemente ha habido criterios innovadores o relevantes a destacar que pudieras compartirnos. Y la otra, si hay indicadores que a nivel mundial nos puedan decir cómo está México en la tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Sí, de lo segundo no tengo, o sea, no conozco una medición. Quizá el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad en sus informes nos puedan dar, ¿no? Pero no, yo he leído informes y no nos dicen una medición en sí, sino como el estado de determinadas cuestiones en cada uno de los estados parte, ¿no? De este convenio, ¿no? Es el estado de, por ejemplo, el tratamiento de la capacidad civil, ¿no? El reconocimiento de la capacidad jurídica, mejor dicho, de las personas con discapacidad o de los derechos político-electorales, o en ese sentido sí como que nos da una medición de cómo está el hecho en distintos estados. México en este sentido ha ido avanzando, aunque todavía es deudor. En algunos informes se nos dice, a ver, no han entendido los estados parte, no han entendido que no han entendido nada. ¿Por qué? Porque siguen teniendo... en México se llama la incapacitación o algo así, cuando se declara a alguien como incapaz para ejercer sus derechos y se le va a nombrar un tutor. Sí, incapacidad permanente y temporal. Ajá. Ok, entonces eso, por ejemplo, está prohibido por parte de la Convención. Nos dice que las personas con discapacidad deben ejercer directamente la capacidad jurídica y hay que crear, ¿no? Como ajustes para que, o sea, darles apoyos para que lo puedan ejercer por sí mismos. Ya les dije yo que la Corte ha ido asumiendo en algunas sentencias este mandato de la Convención, pero hay legislaciones de los estados, incluso en la legislación federal se sigue manteniendo ese procedimiento de incapacitación, ¿no? Y con relación al derecho al voto, México en ese sentido no estaba en una situación deplorable. ¿Por qué? Porque aquí, aunque la LEGIPE parece que da como la posibilidad para que el presidente de mesa directiva de Castilla pueda impedir la entrada a una persona y te dice, ¿no?, en estado de ebriedad o que no esté con lucidez mental, ¿no? Dice ahí unos términos, pero luego el INE, al desarrollar protocolos, ha dicho, hombre, si cada credencial para votar y está en la lista nominal de electores, le tienen que permitir el voto. En otros países se prohíbe el voto de personas con discapacidad intelectual o mental. No se les permite ejercer el voto. Y vamos a ver mañana una sentencia incluso de un tribunal regional que avala que se prohíbe el voto de un grupo determinado de población. Luego, no hay que romantizarlo. También es cierto que una parte de expertos en la materia, incluso que son defensores de los derechos de las personas con discapacidad, nos dicen, a ver, pero una persona totalmente desprovista de sus capacidades, ¿cómo va a ir, o sea, intelectuales, cómo va a ir a decidir si no puede decidir ni qué color de camisa se va a poner, si la roja o la azul? Entonces, también hay que tener cuidado en eso, nos dicen. En cambio, la convención habla de libertad completa, ¿no? Ahí no sé yo, mañana pues ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones cuando les presenten algunas decisiones que se han tomado también a nivel internacional. Y políticas públicas que se han ido tomando, pues por ejemplo en el ámbito electoral, mañana vamos a ver, no son quizá políticas públicas en términos exactos, pero sí son decisiones que han cambiado muchísimo el desempeño de este grupo de población en el ejercicio de sus derechos, que no solo incluyen a los derechos político-electorales, vamos a ver que también hay derechos conexos que se han ido protegiendo por medio de estas decisiones. Yo creo que eso lo vamos a dejar para mañana, para verlo con detenimiento. Y ustedes ya pueden sacar sus propias conclusiones, porque como en todo en esto, creo que hay todavía cuestiones que no se han zanjado ni siquiera por el grupo de personas expertas en la materia. Ya les digo yo que, por ejemplo, en España ya se abrió el voto para todas las personas sin hacer una diferencia, y un profesor pues con el que yo trabajaba ya tiene un hijo con discapacidad, yo lo conozco, a su hijo, y sé que pues es un niño como un bebé, tiene 18 años, pero
pues no puede decidir nada. Y él me dijo, hombre, ¿cómo mi hijo que no puede decidir nada? O sea, él no puede ni decirme, papá, quiero ponerme esta playera o la otra. Me lo ponen de presidente de mesa de Castilla. O sea, lo llamaron para ser presidente. Entonces, si yo estoy dentro del romanticismo de que las personas con discapacidad deben ejercer los derechos igual que el resto, yo lo mando, pero es que este niño no puede hacer nada. Me dijo, es que es ser racional también, ¿no? Y consecuente. Y claro, ahí te pone también esos, me puso de frente con el hecho de, entonces hay que poner un límite. ¿Quién pone el límite? ¿Hasta dónde se pone el límite? Porque claro, la convención no lo pone. Y algunos estados han seguido, pues han cumplido con lo que la convención dice y lo han abierto completamente, pero esto es realmente racional, no lo sé. Yo todavía ahí me quedé porque yo pensaba que sí, que tiene que ser para todas las personas, pero ahí sí me quedé pensando y dije, bueno, no sé si va a ser la propia persona, pero claro, si no puede decir, es que, claro, es complicado. Yo creo que ahí también la Corte de México ha sido muy racional y ha dicho, ejercicio directo de la voluntad, a menos que esté en una situación de enajenación mental que le impida, y entonces ahí sí hay que tomar, ¿no? Como ajuste razonable el que otra persona pues decida por el poder. Y en el ejercicio de los derechos políticos, quizá el ajuste racional es pues que esta persona no pueda participar, no lo sé. Es complicado, ya mañana ustedes quizá me guían un poco porque sí, son temas muy, muy, muy difíciles, no son temas fáciles. Y creo que había alguien más y con eso cerramos. Sí, yo. Bueno, yo justo con lo que acaba de opinar, bueno, de exponernos, yo creo que entra la individualidad de cada persona. Justamente, bueno, yo he tenido la oportunidad de convivir en el sector laboral con dos personas, justamente con ambas con una discapacidad visual, y una por un lado completamente separadas, una por un lado pues nada más asistía al trabajo porque obviamente él se excusaba y pues nosotros entendíamos eso de que no podía llevar a cabo ciertas tareas y hasta ahí, ¿no? Y la otra persona en otro lugar de trabajo, pues sí fue como una catarsis de ver que no es cierto, que sí es como que la individualidad y ahora sí como ver en particular la disposición o la voluntad, como decía, de cada persona. Esta persona también tenía esta discapacidad visual, pero ella sola se encargaba del departamento de fomento al empleo en un municipio. Hacía, o sea, de todo, iba, venía, organizaba ferias del empleo y todo sin pedir ayuda. O sea, sí, y no estamos hablando de un muchacho de 20 años que a lo mejor tiene esta facilidad para las tecnologías, ya era un señor de 40 y pico de años. Entonces yo creo que ahí sí entra como en particular la voluntad de esta persona por pues hacer de las barreras que le pone la sociedad, pues hacerlas un poco de lado, ¿no? Pues ahí, ¿cómo forman a estas personas? Yo les decía el caso de mi primo, o sea, creo que tengo yo más complejos al andar que ella. Yo digo, ay, esto me lo pongo. Y esta niña no tiene ningún tipo, ¿por qué? Porque no creció sintiéndose que no y podía, que no debía, que le iba a pasar. O sea, no creció con miedo, no creció con prejuicios para ella misma, aunque se lo quisieron imponer desde fuera. Yo creo que también esa formación que dan en la familia es importante, ¿no? Cuando son discapacidades así, ¿no? Con las que uno nace, ya las adquiridas, pues es otra cuestión. Yo les voy a dejar de tarea que quien pueda vea, cuando pueda, claro. No tiene que ser para mañana ni mucho menos, pero si quieren seguir concientizándose en esto, ¿no? Incluso esta película tiene que ver con el derecho a la vida y la eutanasia, ¿no? La de Mar Adentro, por si no la han visto, es una película que nos pone de frente, ¿no? Con esta cuestión. Un joven a los 20 y tantos años, pues era clavadista, le encantaba pues practicar esto y pues se equivocó, lo hizo mal, hubo un error y pues quedó tetrapléjico. Y claro, la película es sumamente sensible porque fue un caso de la vida real, sucedió en Galicia, en España, y este hombre luchó hasta el último momento de su vida
porque le practicaran la eutanasia. Y me acuerdo que en la película se plasma cómo llegaban incluso sacerdotes tetraplégicos a decirle, mira, si yo tengo tantos años viviendo así, soy feliz, yo nunca he querido morir, y no sé qué. Y él decía, bueno, ese eres tú, esa es tu realidad, ¿no? La mía es distinta, también hay que respetar eso, ¿no? Cómo cada persona ha asumido el vivir con esa discapacidad, ¿no? Creo que ese también es un punto de reflexión importante que debemos tomar en cuenta. O sea, no todo el mundo reacciona ante la discapacidad de manera distinta, de manera igual, ¿no? La reacción es distinta, que ahí también tendría que haber un tipo de apoyo. Y bueno, lo dejamos para mañana entonces, y quien pueda ver esa película yo creo que le va a sensibilizar muchísimo. Mar Adentro se llama. Y es un caso de la vida real, así que pues ya verán ustedes toda la hecatombe humana que puede traer, ¿no?, consigo. Y quien lo vive en mi primera persona, ¿no?, como Jaime que nos cuenta, pues ya le vamos a contar, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no solamente es jurídico, es humano, y quizá también ahí tenemos que incidir, es algo muy humano. Y bueno, nos vemos mañana y pues cuídense mucho. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, buen Excelente día. clase. Gracias.